Así, puestos de pie, oramos. Padre, gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por adorarte. Gracias por la disposición del corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, en este día. Abrimos nuestras vidas, nuestros corazones a ti, a la voz de tu palabra, a la voz de tu Espíritu, Señor. Enséñanos, corrige aquello que tengas que corregir, Señor. Dirígenos en nuestras vidas para ser agradables a ti. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Enviamos un cordial saludo a todos nuestros hermanos, amigos que nos siguen en la transmisión vía internet. Les decimos, iglesia, bienvenidos, que Dios les bendiga. Y oramos porque Dios siga transformando sus vidas y sus corazones a través del mensaje de la palabra de Dios. Este día vamos a comenzar una nueva serie, como ya les había anunciado, basado en los 10 mandamientos. Vaya conmigo al libro de Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 20. Dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La ley de Dios podríamos dividirla en 3 categorías. Existe la ley moral de Dios, la ley ceremonial y la ley civil. Las segundas 2 clasificaciones, que tienen que ver con la ley ceremonial, que incluye los ritos, los sacrificios, los tipos de ofrendas, todos los rituales descritos en el libro de Números, en el libro de Levíticos. Esto corresponde a la ley ceremonial, que muchas de estas ceremonias, estos ritos, estos sacrificios fueron cumplidos en Cristo Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Uno de los ritos más conocidos precisamente tenía que ver con el sacrificio del Cordero de Pascua, donde ellos conmemoraban la liberación de Egipto después de estar 430 años como esclavos. Pero cuando Jesús vino a este mundo, ¿verdad? Juan el Bautista le presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Así que el sacrificio de Cristo satisfizo todas las demandas de Dios de tal manera que el hombre puede ser justificado mediante su sacrificio y la fe en su nombre. Y todos los demás ritos, todos los rituales que abarcan el Antiguo Testamento, son parte de estas ceremonias que apuntaban hacia Cristo. La segunda clasificación de la ley tenía que ver con la ley civil. Y la ley civil era aplicada para la nación de Israel. Era un pueblo que había salido de esclavos, una población de aproximadamente unos 5 millones de personas. Eran 603,000 familias, de tal manera que estas personas necesitaban una regulación. Esas leyes civiles que regularan y mostraran el gobierno de Dios sobre ellos. Y lo que vamos a ver y lo que abarca los 10 mandamientos tienen que ver con el carácter moral de Dios, la ley moral de Dios. Entonces, para los creyentes del Nuevo Testamento podemos ver que muchas de estas cosas ya quedaron atrás. Sin embargo, los 10 mandamientos, la ley moral de Dios sigue vigente. Dios, en su carácter moral, en su carácter santo, Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Y a través de estos estudios, de estas enseñanzas, vamos a poder discernir cómo se aplican los 10 mandamientos a mi vida, a nuestras vidas hoy en día. Sí, entonces quiero que vayamos primeramente ahí teniendo presente el versículo 3, que es el primer mandamiento. El verso 3 de Éxodo 20 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Vaya a ver cómo es que Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos en el capítulo 34 de Éxodo, verso 28. Éxodo 34, 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas del pacto, dice, los 10 mandamientos. Escribió, dice, las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Dios le dijo a Moisés, Dios citó a su pueblo una vez que salieron de Egipto, después de estar 430 años como esclavos. Dios los sacó con mano poderosa y brazo extendido. Hicieron un viaje, toda la nación hizo un viaje hasta el monte Sinaí, el monte de Dios. En el monte donde Moisés había tenido un encuentro con Dios mediante aquella manifestación de fuego en una zarza que ardía y no se consumía. A ese lugar Dios los guió y le dijo a Moisés: sube al monte, dile al pueblo que te espere abajo. Y durante 40 días Dios se reveló a Moisés, y después de esos 40 días, con el dedo de Dios fueron escritas las tablas de piedra, los 10 mandamientos que recibió de parte de Dios. Sin embargo, no les duró mucho el gusto ni la fidelidad. Precisamente el primer mandamiento fue el primero en ser desobedecido por esta nación. Vayamos a Deuteronomio capítulo 9, versículos 9 y 10. Deuteronomio 9, 9 y 10. Aún Moisés estaba en el monte. Ya cuando venía de regreso escuchó alaridos de gente de fiesta, y Josué pensaba que el pueblo estaba en una batalla. Dijo: no son ruidos de batalla, sino son gritos de fiesta, porque el pueblo se había cansado de esperar. Mira, se cansaron de esperar 40 días y dijeron: ¿quién sabe qué le pasó a Moisés? Seguro se lo comió un animal allá en el monte. ¿Quién sabe qué pasó con Moisés? Pero Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Dice Moisés allí, Deuteronomio es un recuento de la historia, y es la repetición de la ley. Eso significa Deuteronomio, segunda ley o repetición de la ley.
Y Moisés está hablando a la nueva generación y dice: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Verso 10. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte en medio del fuego el día de la asamblea. Pero vea cómo sigue la historia. 11. Sucedió que al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo Jehová: levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido pronto. Se ha corrompido pronto, se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. ¿Sí? Sígale. Y me habló Jehová diciendo: he observado que este pueblo es aquí, es un pueblo de dura cerviz. El primer mandamiento que Dios le dio al pueblo, dirás: bueno, es que todavía ni siquiera, es más, todavía ni recibían las tablas. Todavía Moisés está en el monte. El primer mandamiento dice: no te harás imagen, tendrás otros dioses delante de mí. Y lo primerito que hace el pueblo es fabricarse un dios, fabricarse un ídolo y decirle a Aarón para que vaya delante de nosotros. Porque Moisés era el que nos hablaba de Dios, Dios hablaba con Moisés, pero pues quién sabe qué pasó en el monte. El asunto es que el corazón del hombre es por naturaleza pecaminoso. Nuestro corazón es perverso. Ya veíamos hablando del corazón, ¿verdad? Es engañoso, es perverso, es malvado. Y nuestra inclinación al mal. Por eso Dios primeramente le dijo: no tendrás dioses ajenos. Pareciera implicar que hay otros dioses. Y la enseñanza es, por supuesto, la revelación general de la Biblia es que no hay otro Dios, solamente existe Dios. No hay otro Dios, todos los demás son ídolos. Pero lo que la gente llama dioses son ídolos. De hecho, la historia del Éxodo comienza con la esclavitud en Egipto, ¿no? Después de la muerte de José, se levantó un faraón, otro rey que no conocía a José, que estaban bien palancas mientras José vivía, recuerdan, ¿no? Les dieron lo mejor de Egipto, y su paisano era el segundo del faraón. Les dieron lo mejor de la tierra, todo iba bien hasta que murió José, y después hubo otro faraón, otro rey, otra familia que no conocía a José. Entonces, como los israelitas se multiplicaban grandemente, empezaron a ser oprimidos. Decían ellos: si este pueblo sigue creciendo, porque estos israelitas tenían hijos como conejos, y decía, ellos van a ser más numerosos, más fuertes, más grandes que nosotros, y entonces nos van a dominar. Y empezaron a matar a todos los niños varones que nacían y los lanzaban al río. Y por aquel tiempo nació Moisés, unos 400 años antes. Unos 400 años antes de todo aquello que estaban ellos, unos 400 años, perdón, después de José y de Jacob. Habían pasado esos 400 años allá. Bien, y cuando viene ese tiempo de esclavitud, de congoja, de aflicción, los israelitas empezaron a clamar a Dios, y Dios les levantó ese libertador. Y cuando viene ese tiempo, cuando Dios llamó a Moisés en el monte Sinaí,
y le dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Así le vas a decir a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió. Entonces cuando Moisés se presenta ante su pueblo, les muestra las señales que Dios le había dado por medio de la vara, ¿se acuerdan? Y el pueblo creyó, y entonces se presentan ante Faraón, y el mensaje de Moisés a Faraón era este: así dice Jehová, deja ir a mi pueblo. Así dice Jehová, deja ir a mi pueblo. ¿Y sabes qué respondió Faraón? ¿Quién es Jehová? ¿Y quién es Jehová? Dios le dijo: deja ir a mi pueblo, y él dice: pero ¿quién es Jehová? ¿Por qué? Porque el faraón mismo se consideraba a sí mismo Dios. Él a sí mismo se consideraba hijo de Dios, del Dios Sol, de tal manera que el faraón se creía divino, y para los egipcios era común la creencia en muchos dioses. El Nilo tenía, el dios del Nilo tenían ellos, el dios del Nilo tenían, ellos adoraban el ganado, las vacas, para ellos eran consideradas también divinas o sagradas. Cada una de las plagas es un juicio a los dioses, a los ídolos de Egipto. El agua convertida en sangre es un juicio contra el Nilo. Los mosquitos eran sagrados, las ranas, el ganado. Las tinieblas está desafiando porque ellos adoraban al sol, y ¿sabes qué? Dios convirtió en tinieblas aquel lugar. Y cada una de las plagas que vienen sobre Egipto es un juicio a todos los ídolos de Egipto. Y por último, la muerte de los primogénitos y la muerte del hijo del faraón es un juicio directo, y son las respuestas de Dios cuando Faraón dijo: ¿y quién es Jehová? Entonces Dios por medio de cada una de las plagas respondió quién era Él. Y es peligroso cuando el hombre se quiere enfrentar a Dios. Y a lo largo de la historia, los juicios de Dios sobre las naciones han sido respuestas a esas manifestaciones de rebeldía. Dios demanda la prioridad absoluta en el corazón del hombre, y Él te dice a ti y me dice a mí: no tendrás otros dioses. No es que hay otros dioses, no hay otro Dios fuera de Dios. Nos dice en el libro de Isaías, búsqueme Isaías 44, por favor. Isaías 44, versículo 6. Isaías 44, 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Él es el único. Él es el único. No hay otro Dios fuera de Él. Y cuando el hombre se fabrica dioses para sí mismo, por supuesto que no es un Dios, es un ídolo. Y el pecado más grande, la ofensa más grande que el hombre comete hacia Dios, precisamente es el pecado de idolatría. Es suplantar o querer suplantar a Dios, es querer robarle el lugar que Dios le corresponde. Él es el primero. Dios debe ser y exige, pide y merece el primer lugar en nuestras vidas. Fuera de Dios no hay otro Dios. Él debe ser primero. Él debe ser primero. Y es conveniente para nosotros cuando una persona
Cuando las personas se creen sabias e inteligentes. Mire que para los tiempos de Moisés no existía el ateísmo. El ateísmo es negar la existencia de Dios. Ateísmo, contra Dios. Qué absurdo resulta para un ateo. Dice, soy ateo y con todas sus fuerzas lucha contra aquello que dice que no existe, pero lo dice en sus creencias contra Dios. Pero vaya, para los tiempos de Moisés lo que ocurría principalmente era eso, la idolatría. Los israelitas que habían estado tanto tiempo en Egipto, pues dijeron, pues aunque sea uno de los dioses de Egipto, qué absurdo, esos dioses fueron enjuiciados, avergonzados por el Dios vivo, pero ellos se fabrican un dios en el desierto, un becerro de oro para adorarle, y que a él le rendirían pleitesía, a él le rendirían su adoración. Sin embargo, en el Salmo 14:1, el rey David, ya unos 500 años después de la ley, 1000 años antes de Cristo, dice el Salmo 14, dice el necio. Mira solamente quién dice, el necio. Otra versión, pónmelo en otra versión. Dice, solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Dice el necio. Aquellas personas que profesan ser sabios, más bien se vuelven necios, se vuelven ignorantes, se vuelven, se encierran en sus propias ideas. Y la Biblia no pretende comprobar la existencia de Dios. La Biblia da por sentado la existencia de Dios. Y ese Dios creador, ese único Dios, ese Dios demanda una adoración total. Él no comparte su gloria con nadie. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás otro Dios. Vamos también a Romanos capítulo 1. Vaya conmigo a Romanos capítulo 1. Nos habla acerca de cómo cuando el hombre echa fuera a Dios de su vida, cuando el hombre renuncia voluntariamente a Dios, aún conociéndole. Vaya a Romanos 1:20, por favor. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Dios, de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Sabe? Según la palabra, nadie puede ignorar a Dios, pues Dios se ha manifestado por medio de su creación. El poder de Dios, la deidad de Dios se hace manifiesta a través de sus obras, a través de su creación, a través de las grandes cosas que ha hecho. Como decía el Salmo 19, no lo cambie, pero anótelo ahí, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan su grandeza. Entonces, sin embargo, vea qué hizo el hombre. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, ni le adoraron, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio, según Salmo 14:1, se volvió un necio corazón, fue entenebrecido. Mira, la necedad nos lleva a una mayor ignorancia y a una mayor degradación. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mira cómo comienza la degradación del hombre. Se apartan del Dios verdadero y empiezan a adorarse a sí mismos, adorar
otros hombres. Después de adorar hombres se van más abajo y empiezan a rendirle culto también a las aves. Y después de las aves a los cuadrúpedos. Vacas, leones, elefantes y todo tipo de cuadrúpedos. Y luego dice, y reptiles, al final terminar arrastrándose hasta lo más bajo. Reptiles. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia y las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y si continuamos ahí, vemos cómo la degradación del hombre fue más bajo, al punto de caer en unas pasiones desordenadas, cambiando el uso natural de la mujer y encendiéndose en sus lascivias y todas las perversidades que existen hoy en día y que parecen comunes para la sociedad. Son el reflejo de una sociedad que se ha apartado de Dios. Se vuelve tan común en las ciudades ver hombres tomados de las manos, besuqueándose en los centros comerciales, en las cafeterías. Suena tan extraño. No, yo no me puedo acostumbrar a decir, pues es que sí, son gays, son parejas, son novios. Ella es su novia de ella y etcétera. Y sabes, todo eso es el resultado de vivir apartados de Dios, alejarnos de Dios. Que hoy en día se ocupen horas y haya manifestaciones en grandes ciudades del mundo donde mujeres exigen su derecho, según ellas, su derecho a cometer abortos, a practicarse libremente el aborto sin ser acusadas de un crimen delante del Estado. Pues aunque el Estado les eximiera, se comete un crimen delante de Dios y eso atenta contra ese mandamiento de no matarás. Pero no es nuestro tema ahorita. Pero vea cómo es que todo parte del primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos, no tendrás otros dioses, no te harás ídolos, no te harás dioses que fabriques para ti. Mira qué insensata llega a ser la idolatría. Vaya conmigo por favor a Isaías 44. Isaías. Verso 9 en adelante. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza y trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja con ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre y lo labra con los cepillos y le da figura con el compás. Lo hace en forma de varón, a semejanza de un hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace también un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él.
parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante del tronco de un árbol. De ceniza se alimenta su corazón, engañado le desvía, para que no le libre su alma, ni diga: no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Nosotros podríamos decir: ¿cómo es posible que las personas no nos demos cuenta de lo insensatez, como dice el profeta, de lo que es la idolatría, de tratar de suplantar a Dios con un objeto hecho por los hombres, de tratar de suplir al creador del universo, al sustentador de todas las cosas, al creador de la vida, con un objeto que podamos tocar y postrar. Y como dice el Salmo 115, ¿quieres ponérmelo? En el Salmo 115 habla también acerca de lo vano que son los ídolos, que tienen ojos pero no ven. Dice: no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre das gloria por tu misericordia y tu verdad. Porque ¿qué han de decir las gentes? ¿Dónde ahora está ahora su Dios? Nuestro Dios, dice el salmista, está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. A veces viene la gente y dice: oye, pero aquí es la iglesia. No, aquí no se reúne la iglesia. Usted puede contestar: aquí se reúne, aquí no es la iglesia. A veces empleamos: no vamos en la iglesia, pero en realidad la iglesia eres tú, la iglesia soy yo, la iglesia somos nosotros. ¿Es el templo? No, tampoco. Nuestro templo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es lícito decir: el auditorio donde se reúne la iglesia, ahí sí. Entonces, y porque la gente dice: si aquí es la iglesia, ¿y dónde está Dios? No lo veo. ¿Dónde está Diosito para persinarme? No es aquí, en un sentido así. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho, dice. Pero vea, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Pueden ser plata, oro, yeso, madera, metal, etcétera, ¿no? Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Es el profeta Jeremías que dice que los tienen que fijar con clavos y los tienen que cargar para llevarlos de un lugar a otro. Cualquier semejanza, puritita coincidencia. Y es que la palabra es clara y nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. No te hagas ídolos. Y el segundo mandamiento va muy ligado al primero, pero el primero dice: no tengas otro Dios. ¿Me ayudas, Vicente? Y quizás algunos dirán: bueno, pastor, yo ya no tengo ídolos en mi casa. Yo ya me quité la medallita o el escapulario, o ya no tengo el altar ahí en mi casa de la muerte o de la Virgen, etcétera. ¿Sabes qué insensata a veces es la gente? Yo recuerdo yo no era cristiano aún, y viviendo en la Ciudad de México, a veces tenía amigos que no eran muy buena influencia. Y uno de mis amigos me invitó en el mes de diciembre
para ir a la villa. Pero este hombre no iba a adorar o a rendir culto allá a la Virgen, a la villa. Él iba porque allá en la villa había mucha gente. Y ese tipo era un pervertido, porque decía que en medio de la gente podía tocar a las personas, nada de mano larga. Pero aparte, ese tipo decía, y como hay tanta gente, te puedes robar un santito y ni cuenta se dan. O sea que ese cuate iba, aparte de que iba de cochino, se robaba a los santitos o la virgencita, ya traía su virgencita. Imagínate, se robaba una virgencita y ya venía de allá de la villa con su virgencita robada y llegaba a su casa y la ponía, y luego ya le ponía flores y ayúdame, virgencita. ¿No te resulta tan tonto, tan absurdo? Yo no entendí, le dije, ¿y a poco a la que te robas le vas a pedir? ¿No te da vergüenza? Yo todavía le decía, te va a castigar. ¿Sabes? El Señor te dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él es el único Dios. Y quizás tú digas, no, pastor, yo ya no tengo esas cosas. Quiero decirle que nunca en la historia de nuestra iglesia ni en nuestro ministerio, nunca nosotros hemos obligado a la gente, y usted que tiene mucho tiempo aquí dirá, nunca le hemos dicho, ¿sabe qué? Usted tiene que ir a quitar todos sus monigotes que tenga colgados en su casa. No, sino que la palabra de Dios nos alumbra los ojos, nos alumbra el corazón y revela cuál es la verdad que debemos seguir. Dios sacó al pueblo de Egipto y les dijo que sacaran los ídolos de su corazón, pero muchos se salieron de Egipto, que representa al mundo, pero se trajeron los ídolos en su corazón. ¿Sabe que lo mismo pasó con Raquel, la esposa de Jacob? La esposa favorita, tenía 4. La favorita de Jacob, Raquel. Cuando Jacob se vino de allá ellos vivían en Harán con su suegro. ¿Cómo se llamaba el suegro? Labán. Y el día que se vino Jacob con su familia y sus hijos, el suegro le persiguió porque la hija Raquel le robó los ídolos a su padre, sus dioses. Él era un arameo, no era hebreo, era arameo. Y los arameos también eran idólatras. Por eso Dios sacó a Abraham de aquella tierra de Aram, lo sacó y le dijo, ven a la tierra que yo te mostraré. En Abraham formó una nueva nación, porque Abraham era un creyente en el Dios verdadero. Abraham fue el primero en creer que Dios es uno. Pero esta Raquel le roba los ídolos a su padre. Y entonces primero Jacob no le avisó que ya se venía. Ahora, si le avisaba, no lo iba a dejar venir. Por eso salieron a escondidas y huyendo. Y entonces cuando buscó sus dioses no los halló. Entonces eso le dio más coraje y agarró a perseguir a Jacob. Pero lo bueno que Dios le habló a ese Labán y le dijo, no te pongas contra Jacob. Así que dijo, bueno, nada más que me devuelva mis dioses. Y dijo Jacob, búscalo, yo nunca te robé nada. Y era verdad. Y si una oveja se moría y era maltratada en el monte, yo la pagaba. Nunca te quedé de ver nada. Y además tú eres el que fuiste trácala conmigo, me cambiaste el salario un montón de veces, etcétera, etcétera. No, pero me faltan mis dioses. Dijo, busca, y donde encuentres ese, que muera. Y saben, buscó de tienda en tienda. ¿Y sabes qué hizo la Rebeca? Se echó arriba de los ídolos como gallinota. Ahí se sentó. ¿Y sabes qué dijo? Discúlpeme, papá, no me puedo parar porque ahorita estoy en mis días. Así dijo, ando en mis días y estoy sucia, no me puedo parar. Mentirota. Allí había escondido los ídolos que le robó a su padre. Ya lo traía en su corazón. Entonces vaya a Josué, por ejemplo, a Josué 24.
Cuando Josué confrontó a su generación, él les hizo un reto, él les hizo un desafío. Josué 24. Verso 14 en adelante. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servid a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres al otro lado del río, note, a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El pueblo dijo, no, dijo, nunca tal acontezca. Sí, vaya, dele un aplauso al Señor, y que esa sea la resolución de su corazón. Yo y mi casa solo serviremos, solo honraremos, solo adoraremos a Dios. Yo y mi casa. En cambio, el pueblo dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová y servir otros dioses, porque Jehová es nuestro Dios, el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo este camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por los cuales pasamos. Ya aquí han pasado 40 años después de la muerte de Moisés, ya es la conquista, ahora ya están en la tierra prometida y ellos vuelven a rectificar su compromiso con Dios. La primera cosa, por eso es el primer mandamiento de los 10. La primera cosa que Dios demanda es que Él quiere ser primero. Dios quiere ser primero. Y quizás tú me digas, pastor, esos ídolos ya no están en mi casa, tampoco en mi corazón como los tenía Raquel. Josué los está diciendo, ustedes pueden seguir a esos dioses en los cuales sus padres creían, pero sabe, hay otros dioses que nos hacemos nosotros. Aquello que ocupa el primer lugar en nuestras vidas, y si no es Dios, entonces se convierte en un ídolo, y eso es nuestro Dios. Para muchos su Dios es el trabajo, para muchos su Dios es el dinero, para muchos su Dios es su propio placer. Pablo dice que para muchos su Dios es el vientre, que solo piensan en sus placeres, que solo piensan en vivir una vida chida, llevársela a todo dar. Pero Dios te pide el primer lugar. Por eso te dice, dame, hijo mío, tu corazón. No tendrás otros dioses, no tendrás otros dioses. El pecado contra el primer mandamiento es quitar a Dios del primer lugar y colocar a otra persona u otra cosa, alguna actividad, algún deporte, algún pasatiempo. ¿A qué tiempo le dedicas? ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿A Dios o a tu teléfono? Ay, pastor, ayer no había internet desde las 4 hasta las 12. Algunos ya se sofocaban, ¿verdad? Si ya no aguantabas, analiza quién es más importante para ti. Dios quiere ser Dios en tu vida. Dios quiere ser quien gobierne tu vida, tu corazón. Ser el primero. Que Él sea el primero. El pecado de idolatría sigue siendo, y vamos a hablar de ello la próxima semana de una manera más específica.